bienvenido, bienvenida. Si estás aquí, es porque quieres conocer las historias de los cristianos en todo el mundo, cómo viven su fe, cómo enfrentan el sufrimiento y las dificultades. No cierres los ojos a la persecución religiosa. Los acompaña Lupita Ángel y Alonso Sandoval en este espacio donde compartimos testimonios reales de aquellos que, día a día, luchan por su fe. Hermanos, hermanas, sacerdotes y religiosas que son víctimas de la violencia y el odio. Ellos abren su corazón para contar las difíciles realidades que viven en diferentes partes del mundo, con la esperanza de que al escucharlos, no olvidemos lo que está sucediendo a nuestros hermanos en Cristo. En el capítulo de hoy nos acompaña el obispo Musa, desde Nigeria, país donde los cristianos enfrentan grandes desafíos. Hoy por hoy, Nigeria ocupa el 8º puesto en el índice global de terrorismo, según el Institute for Economics and Peace. Obispo Musa, bienvenido a este espacio. Su historia es única y profundamente conectada con la historia de su familia. Su padre, por ejemplo, se convirtió al cristianismo a los 12 años. ¿Cómo recuerda su historia de conversión? Mi padre fue uno de los primeros en convertirse al cristianismo en nuestra comunidad. A los 12 años, se unió a la iglesia, pero no fue un camino fácil. La misión en la que participó cerró y, junto con ella, muchas otras personas que se habían convertido volvieron al Islam. Sin embargo, mi padre siguió firme en su fe. Él solía decir que veía algo diferente en el cristianismo, algo que le ofrecía amor y educación, cosas que transformaron su vida. A pesar de que los demás se fueron, él decidió quedarse. Como él mismo decía, encontró amor y alegría en la iglesia, y por eso nunca regresó al Islam. Incluso llegó a decir, la Eucaristía fue lo que me mantuvo firme. Cada misa me llenaba de una paz profunda. Es impresionante cómo la fe pudo transformarlo. ¿Por qué cree que su padre, a pesar de las dificultades, nunca volvió al Islam? Mi padre siempre decía que el cristianismo le ofreció el amor que le mostraron los misioneros. Esa fue la diferencia, no solo la enseñanza religiosa, sino el amor genuino que recibió de aquellos misioneros. Como decía él, el amor que experimenté cambió mi vida por completo. Además, la educación que recibió lo cambió por completo. Él apreciaba mucho la Eucaristía y, como decía, durante 40 años, sin parar, apenas faltó a misa. Para él, no era solo una cuestión de rito, sino de encontrar una verdadera paz interior. Lo que lo mantenía firme era su conexión con Dios a través de la misa y el estudio profundo de la fe. Es conmovedor ver cómo esa devoción lo marcó tanto. Y pasando a su propia historia, usted se convirtió en el primer obispo de la etnia Hausa en Nigeria. Esto es muy significativo, considerando que la mayoría de los Hausas son musulmanes. ¿Cómo fue esa experiencia para usted y su familia? Fue un momento muy especial, la verdad. Al principio, estaba algo preocupado por cómo reaccionaría mi familia, especialmente dado el contexto religioso. Pero cuando les conté que había sido nombrado obispo, vinieron todos, llenaron 2 autobuses. No solo mi familia, sino también muchos de mis amigos musulmanes de la escuela primaria enviaron representantes a mi ordenación. Fue un momento asombroso. Pensé que la diferencia religiosa podría haberles impedido asistir, pero lo que vi fue algo increíble. Se podía ver la felicidad en sus caras, y era la gracia de Dios. La alegría no era solo mía, era de todos. A veces, me sorprende que a pesar de nuestras diferencias, mis compañeros musulmanes se alegraron tanto. Ellos venían, de alguna manera, a compartir la alegría de mi fe. ¡Qué hermoso! Es un reflejo de unidad en la diversidad. Eso es algo muy valioso, especialmente en un contexto tan diverso como el de Nigeria. Sabemos que el norte del país enfrenta retos, como la implementación de la Sharia en algunos estados. ¿Cómo afecta esto a su labor como obispo? La Sharia en el estado es un reto, sin duda. Nigeria es un país con una gran diversidad religiosa, pero los valores de cada religión se ven alterados por las leyes y las costumbres. Como dice la gente en mi diócesis, la falta de un verdadero Estado de Derecho es la raíz de muchos de nuestros problemas. Necesitamos un sistema jurídico que respete tanto las leyes civiles como nuestras creencias religiosas. Creo que la corrupción y la desigualdad persisten en gran parte porque las leyes no se aplican de manera justa. Hay mucha injusticia, y eso es lo que debemos cambiar si queremos que Nigeria avance. En lugar de centrarnos solo en rituales y símbolos, debemos abordar la raíz de los problemas sociales y políticos. A pesar de que los cristianos representan casi la mitad de la población total de Nigeria, los que habitan las regiones septentrionales están dominados políticamente por la mayoría musulmana y son objeto de discriminación religiosa en la educación y el empleo. Es claro que la fe ha sido una fuerza que lo ha impulsado a lo largo de su vida,
Pero, como hemos hablado, el norte de Nigeria es una región extremadamente difícil para el cristianismo, con un aumento de la persecución. ¿Qué retos enfrenta su comunidad actualmente? No solo enfrentamos desafíos por las tensiones religiosas, sino también por la violencia que afecta a toda la región. Como mencioné antes, la convivencia entre musulmanes y cristianos es posible, pero la violencia y el extremismo están siempre presentes. He visto de cerca cómo comunidades enteras han sido desplazadas por ataques violentos, y eso es algo que nos afecta a todos. En mi diócesis, por ejemplo, algunos de mis feligreses han sido secuestrados o incluso asesinados en ataques. La violencia está cada vez más cerca de nuestras puertas. De hecho, la situación en Nigeria es cada vez más alarmante. El yihadismo y las actividades de grupos extremistas han provocado que el país esté al borde de convertirse en un estado fallido. Según la International Society for Civil Liberties and Rule of Law, entre enero de 2021 y junio de 2022, más de 7,600 cristianos fueron asesinados en Nigeria. Los ataques contra iglesias y sacerdotes son cada vez más frecuentes y las comunidades cristianas se sienten cada vez más vulnerables. Es devastador escuchar cifras como esas. Y entiendo que incluso a nivel internacional, la situación ha sido motivo de preocupación. En 2021, el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de retirar a Nigeria de su lista de países especialmente preocupantes en materia de libertad religiosa. Esto fue muy polémico, sobre todo cuando el Rep. Samson Ayokunle, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria, advirtió sobre una agenda extremista que buscaba erradicar el cristianismo. Sí, eso fue un golpe difícil de entender. La decisión del gobierno de Estados Unidos de sacar a Nigeria de esa lista causó una gran indignación en nuestra comunidad. Es difícil de creer que, con todo lo que está sucediendo, aún haya quienes no reconozcan el nivel de persecución al que estamos expuestos. Pero la realidad es que la situación sigue empeorando. A veces, el ataque más grande no es solo la violencia física, sino también la falta de apoyo y de reconocimiento internacional. La persecución religiosa en Nigeria no es un fenómeno reciente. Los extremistas han aprovechado incluso situaciones como las restricciones por la pandemia para intensificar los ataques. En 2020, los miembros militantes de la comunidad de pastores Fulani, por ejemplo, aprovecharon los confinamientos por el COVID-19 para atacar aldeas cristianas en el cinturón medio de Nigeria. La violencia ha tocado muchas vidas, y entre los incidentes más trágicos, destaca la muerte de Deborah Samuel, una joven cristiana de 25 años, lapidada y quemada por compartir mensajes blasfemos en WhatsApp. También estuvo el ataque a la iglesia de San Francisco Javier en Obo, que dejó al menos 40 muertos. Terribles tragedias, que parecen reflejar un ciclo de violencia sin fin. ¿Qué opina usted sobre las perspectivas para el futuro de Nigeria? Es difícil ser optimista, pero no podemos perder la esperanza. Como cristianos, tenemos que seguir orando por la paz y por la reconciliación. A pesar de todo lo que estamos viviendo, seguimos creyendo que el diálogo es posible y que debemos trabajar para garantizar la seguridad de todos, cristianos y musulmanes. Mi esperanza es que podamos construir un país donde la ley sea la misma para todos y donde la paz prevalezca sobre el odio. Yo sigo creyendo, como mi padre, que el amor en la Eucaristía tiene el poder de cambiar vidas, y es ese mismo amor el que nos impulsa a seguir adelante, no importa cuán difícil sea la situación. Sin embargo, los expertos advierten que la situación podría empeorar. En una entrevista de 2020, el islamólogo francés Olivier An señaló que, en los próximos años, la expansión territorial de los grupos terroristas armados podría continuar. Él afirmaba que, tras conquistar el Sáhara musulmán, los grupos extremistas tienen en su mira los lugares donde conviven cristianos y musulmanes, lo que pone en peligro la estabilidad de toda la región. Según An, los países africanos seguirán necesitando el apoyo de Occidente para evitar una catástrofe aún mayor. Las perspectivas no son fáciles, pero aún así, su historia y su testimonio nos muestran una luz en medio de la oscuridad. Gracias, Obispo Musa, por compartir su experiencia y sus reflexiones. Su valentía y su fe son un ejemplo para todos nosotros. Gracias a ustedes. Como siempre digo, aunque los desafíos son grandes, no podemos rendirnos. El amor y la paz son lo que nos hace seguir adelante, y eso es lo que quiero compartir con todos. Y a ti, gracias por habernos acompañado hoy. No olvides que, aunque el sufrimiento y la persecución son reales, la fe y el amor siempre encuentran una forma de resistir. Que estas historias nos inspiren a abrir los ojos y el corazón a la realidad de nuestros hermanos y hermanas en la fe.
Nos encontramos en el próximo episodio, donde seguiremos escuchando sus voces. Hasta entonces, que la paz y el amor sean contigo. Ayúdanos a compartir este episodio y recuerda, cuando la fe persiste, el amor resiste.